Bienvenidos a Punto Tecno. ¿Cuánto se ha avanzado en la integración del aprendizaje y la tecnología en el Uruguay a raíz de la implementación del Plan Ceibal? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto se puede o se debería seguir avanzando? Para hablar sobre este tema es que hemos invitado a Cristóbal Cobo, que es investigador del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford en Inglaterra y director del Centro de Estudios de la Fundación Ceibal. También fue uno de los oradores de la reciente edición de TEDx Montevideo. ¿Cómo te va, Cristóbal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, un gusto de que estés con nosotros. Tú no estás en el Plan Ceibal, sino en la Fundación Ceibal. Así es. ¿Qué vínculo tiene uno con otro? Bueno, la Fundación surge del Plan Ceibal, pero se crea como una iniciativa autónoma, independiente, que pueda también hacer estudios con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, en temas que tienen que ver con educación y tecnología. Claro, el plan surge fundamentalmente como un plan de educación incorporando las nuevas tecnologías de la comunicación. Claro, ponen el énfasis en el norte el tema de la inclusión digital, sí, y acompañado de eso todo lo que tiene que ver con apoyar a las escuelas para incorporar tecnología y buscar maneras complementarias de aprender. Y al mismo tiempo fue un plan piloto a nivel mundial que se replicó, o mejor dicho, que al mismo tiempo se realizó en muy pocos lugares del mundo, ¿no? Fue tremendamente innovador. Sí, claro. A esta altura, vinculado a los aprendizajes, porque también ha habido marchas y contramarchas, críticas y distintas formas de valorar cuánto aportó. ¿En qué punto podemos decir que se encuentra con relación al aprendizaje de los estudiantes? Yo creo que el principal punto, si lo quieres llamar así, es que ha habido una madurez en la expectativa. Porque en algún momento, bajo los discursos de quienes promovieron esto, como Negroponte, se pensaba que entregando laptop la gente iba a aprender inmediatamente, ¿no? Claro. Como que no íbamos a conectarse de manera física. Y la verdad es que es más complejo porque la tecnología tiene que ver con innovación y la innovación tiene que ver con procesos, ¿no? Entonces hay cosas que se están haciendo de manera distinta, hay cosas que se hacen idénticamente y hay otros que están en procesos que sean cambios de actitud o cambios de comportamiento, de aprendizaje. ¿En qué momento estamos? Yo creo que hoy día, por los pocos meses que llevo aquí, porque llevo pocos meses viviendo en Uruguay, me parece que hay un momento de una ciudadanía mucho más reflexiva en términos de cuáles son los pros y los contras de las tecnologías. Y eso me parece que ya es un indicio súper interesante en términos de... Hay una mayor madurez digital, si lo podríamos llamar. Claro, ya pasó por un lado la novelería, por otro lado el miedo o el rechazo, y se está yendo a un punto medio de optimizar la herramienta, como cualquier herramienta, ¿no? Saber para qué sirve mejor, para qué no sirve, o para qué puede incluso empeorar las cosas, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, ¿cómo venimos con relación a otras experiencias o a lo que se sabe a nivel de mundial? Bueno, yo trabajo mucho con sistemas educativos en distintos países. Ahora estoy aquí, concentrado aquí, pero me tocó trabajar casi con 30 países, ya sea con universidades o con gobierno. Y lo que yo veo aquí es súper interesante porque es la capa tecnológica, en alguna medida, si me permiten la metáfora, se ha invisibilizado porque funciona, es parte del ecosistema de la escuela, y hoy día las discusiones están en cómo apoyar para pensar el aprendizaje y la enseñanza, las evaluaciones, el currículum desde una mirada distinta. Y en ese tipo de discusiones me parece que hay... Claro, dejó de ser un tema tecnológico para ser un tema pedagógico o didáctico. Habrá una discusión de la tecnología en un ecosistema mucho más complejo. Claro, claro. Y lo hace mucho más rico, más ambicioso. Y en esa mirada, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay un momento interesante de Uruguay frente a otros países. En determinado momento apareció la noticia, yo no recuerdo el país, en tal país dejaron de utilizar las computadoras en el aula. Y luego no, se utiliza para todo tipo de cosas. ¿Cuál es la realidad a nivel internacional de la utilización de estas tecnologías en el proceso educativo? La realidad, creo yo, es que las fronteras se han desdibujado. Y con eso me refiero a esta distinción que hacíamos de estar online y offline. Esa distinción es de que queda un poco obsoleta. Esta distinción entre usar la tecnología en el aula y fuera del aula queda también absolutamente, me refiero al aprendizaje formal e informal con tecnología, hoy día quedan absolutamente desdibujadas, porque a veces los chicos están en el aula usando la tecnología para temas personales, claro, y a veces están en la casa usando la tecnología para usar temas de la escuela. Por eso decís que se ha invisibilizado. Se ha desdibujado. Es decir, nadie decía en el sistema educativo tradicional, ahora vamos a utilizar la herramienta de papel,
por el cuaderno. Exacto. Simplemente era un cuaderno que se usaba para lo que sirven los cuadernos. Exacto, ¿no? exacto. En ese sentido es que se ha avanzado. Exacto, esto es lo que Bauman llama la sociedad líquida, se ha hecho mucho más líquido esto. Claro. Y no pasa solamente con la escuela, en el trabajo hacemos muchas cosas de la vida personal, cuando estamos en el laburo y cuando estamos en casa hacemos cosas del trabajo. Este tema de los contextos se han colapsado y se han aplanado. Sí, eso tiene varias dificultades, sobre todo para quienes estamos mucho online, porque claro, virtualmente puedes estar las 24 horas del día leyendo, produciendo cosas, expresándote, en fin, tenés que esa licuefacción hace que no sepamos a veces cuándo estamos en casa de verdad y cuándo estamos trabajando en casa y viceversa, ¿no? El Financial Times sacó un estudio de consumo de Internet y decía que en América Latina promedio, gente entre 18 y 30 años, es decir, un poquito más allá que la edad ceibal, pero igual es un buen indicador, dice que la gente consume 7 horas diarias. 7 horas diarias son 50 horas a la semana. 7 horas diarias. Sí. Más que la televisión, obviamente. Muchas se sobreponen, ¿no? Claro. Tú estás viendo televisión Sí, sí. y qué sé. 50 horas a la semana. La ha desplazado como el gran entretenimiento. Y la radio claro, también, claro. y la prensa escrita también. Entonces, 7 horas diarias la podemos proyectar a 50 horas a la semana, 2.500 al año, y eso en meses son entre 3 y 4 meses. Que estamos online, conectados. Conectados. Y quizá está bien. ¿Qué porcentaje de la población de América Latina? Globalmente, si es que tenés la cifra. No tengo la cifra, pero no supera el 40%. No supera el 40%. Bueno, de todas maneras no es una cifra baja con relación a otro tipo de inclusiones. Claro, y si lo vemos desde el móvil es mucho más que el 40%. Puede Claro. llegar al 70, 80. No tengo los datos. Si lo vemos desde... Desde el dispositivo móvil. Ah, claro, sí. Ahí sí, la sí. penetración es muchísimo Claro, más. porque la penetración de la telefonía también es muy grande en el Absolutamente. continente, ¿no? El continente es muy grande. Claro, es que por ahí viene, si se quiere, también la gran penetración. Ya no es tanto la computadora, ni siquiera el notebook, sino la tableta o el Todas teléfono. las proyecciones del computador de escritorio se han estancado en términos de Claro, crecimiento claro. y la explosión ha ido con las tablets y dispositivos de más bajo coste, sin duda. Y eso hace que virtualmente pueda llegar casi que a cualquier capa de la población por los distintos planes que hay de conectividad. Sin duda, o sea, no hay duda que en la región todavía quedan caminos por avanzar en términos de brecha digital, pero lo que se ha avanzado en los últimos 5 años en términos de disminución de coste y incremento de cobertura, nos dan panoramas prometedores, ¿no? En términos de acceso. Otro camino es el tema del uso. Bueno, ¿y por dónde hay que avanzar concretamente en el lado, te parece a ti que hay que avanzar en el lado de los aprendizajes formales, llamémosle? Yo creo que los aprendizajes formales se tienen que enriquecer de los informales, y te lo voy a explicar. Los estudios donde muestran realmente que hay diferencia en los procesos de aprendizaje, el factor hogar, el factor casa juega un papel fundamental. Es decir, en la medida que tú como estudiante, como chico, utilizas el ordenador o la tablet en casa para la autoexploración, para investigar los proyectos que te gustan, para generar comunidades con tus pares, para construir tu identidad digital, eso realmente genera un factor predictivo de otras maneras de utilizar la computadora en el aula. Por eso es tan importante articularlos y mezclarlos. Claro, lo que se vuelve más difícil es las cuestiones burocráticas curriculares. Por ejemplo, si tu hijo adolescente está en la computadora, no le tenés que decir, deja la computadora y anda a estudiar, porque probablemente en algún punto puede estar haciendo algo vinculado a sus estudios, más allá de las exigencias formales, ¿no? Hoy día se ha puesto muy de moda un modelo educativo que habla del aula invertida o flip classroom, que es esta idea de la charla que daba el profesor antes de 25, 35 minutos, hoy día se graba, se pone en un video, se le dice a los chicos que lo vean en casa y se utiliza Claro. el espacio del aula para lo que antes eran las tareas, ¿no? Para discutir, para hacer talleres, etcétera. Entonces, si los padres le dicen a los chicos no usen la laptop en casa, estamos en problema, porque este tipo de cosas que son más experimentales no se pueden hacer. Sí, ahí aparecen desde temas más banales como el decir, bueno, ¿y cómo hago para controlar que no esté jugando? Bueno, pero es que Mira, yo va a tener que hacer, cada vez va a tener que utilizar más la máquina para Yo estudiar. creo que, yo estoy de acuerdo, yo creo que aquí hay que acordarse de la discusión que había con respecto a la violencia en la televisión en los 80 Sí, y claro, los 70. claro, sí, sí, y sí. en los papás decían, mis hijos no pueden ver violencia o no pueden ver más de una hora, pero ¿qué es lo que conseguíamos con eso? Que cada vez que el papá saliera del aula, de la casa, de la Sí. habitación, del living, el chico prendía la televisión, ¿no? Sí. Entonces, en vez de controlar, si ponen filtro, los chicos los van a romper, porque son más listos Claro, que los padres, claro. ¿no? Lo que hay que hacer es hablar de estos temas. Claro. ¿Dónde te conectas? ¿Qué consumes? ¿Dónde haces amigos? Me parece que hay que traerlo en la discusión familiar. Cristóbal, ¿qué es el aprendizaje invisible? Un concepto sobre el que tú has
estás trabajando? El aprendizaje invisible es un texto que un profesor de la Universidad de Minnesota y yo escribimos para hablar de todos estos aprendizajes que ocurren fuera del aula o en el aula, pero que ocurren fuera de los instrumentos tradicionales de evaluación y que no podemos rastrear, ¿no? Es decir, para ser un poco más claro, tenemos habilidades que sabemos bien medir, como matemáticas, lectoescritura, pero la capacidad de colaboración, la empatía, el liderazgo, la capacidad de aprender, de resolver problemas complejos, son habilidades que no son tan fáciles de poner una escala de 1 a 10 de cuánto se aprende. Además no tienen profesores que se dediquen a eso. Exacto. Entonces son disciplinas invisibles. Exacto. No aparecen en la currícula, no aparecen... Eso ocurre con las habilidades y con los conocimientos. Así como hay conocimientos explícitos, Sí. Dime la fecha de tal batalla, hay Sí, conocimientos... las tablas de multiplicar, Exacto. claro. Y hay conocimientos tácitos, ¿no? Que es cómo te enfrentas tú cuando tienes un problema. Tienes algunos procesos internos. Todos estos conocimientos, muchos de ellos quedan fuera de los parámetros de los exámenes tradicionales, de la prueba PISA y muchas de estas, Claro. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué no se ven en estos exámenes? ¿No existen? Probablemente existen y no hemos sido capaces de visibilizarlo. No sé si es tan fácil visibilizarlo, pero sí es fundamental poner la atención ahí porque tenemos un debe, un pendiente ahí. Totalmente, además porque son esas habilidades que le van a facilitar, obviamente que tiene que saber las operaciones básicas y conocer el idioma y las ciencias básicas, pero son las habilidades que le van a permitir desarrollarse como profesional y también como ser humano, ¿no? Desde la inteligencia emocional para acá se ha trabajado mucho en ese sentido, ¿no? Exacto, un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando los empleadores quieren contratar a alguien, abren una convocatoria y reciben una montaña de currículum. Los currículum dicen más o menos todo lo mismo, Sí, claro, ¿no? somos todos extraordinarios. ¿Cuánto ¿no? estudiaste y no sé Claro. qué, y años de estudio y posgrado, no sé qué? Pero ante igualdad de candidatos frente a eso, lo que genera un valor diferencial son estas otras habilidades, estas otras cosas que no van a quedar en un ranking, en una calificación. La medida que los estudiantes, los sujetos de una sociedad de innovación, sean capaces de cristalizar estos otros aprendizajes, que puede ser un club, una comunidad de apoyo a la ciudadanía, algo que tenga que ver con religión, algo que tenga que ver con emprendimiento o arte, Claro. ahí está la posibilidad de cristalizar estos otros saberes. Finalmente la maestra o el profesor te van a decir, bueno, pero hay que medir cuánto saben, porque a tal edad tienen que saber X cantidad de cosas, porque después ya va a ser demasiado tarde para que las aprendan, ¿no? Ahora, de algún modo lo que planteas es que eso también se vale, se sirve de las tecnologías, y que hay todo un mundo por afuera que también habría que fomentar, Claro, esto no es... o no que es- visibilizar. Exacto, no es uno en contra del otro, sino que es decir, hay que ampliar el espectro y hay que medir en un mayor ámbito de longitud, en 360 grados, porque lo que hacen los chicos en las redes sociales también es oportunidad para desarrollar algunas de estas Claro. habilidades, ¿no? ¿Cómo las estamos considerando? ¿Cómo le sacamos provecho a esto? Porque si un chico hace un video o una presentación o alguna animación o alguna imagen, y esta imagen genera cientos de miles de visitas, algo está haciendo, ¿no? Pero hoy día queda muchas veces fuera de nuestro radar de instrumentos tradicionales de evaluación. Y eso excede a Uruguay. Esto es un tema que ocurre en muchos países que estamos entrando en zonas más movedizas que probablemente no preveímos cuando dijimos hay que incorporar tecnología a los procesos de aprendizaje. Claro, y finalmente cómo se incorporan estos temas también a la discusión pública, al debate público, ya que como no hay profesores de esta disciplina, no hay gremios que reclamen presupuesto, ni que planteen quejas ni reclamos, que es una manera de que los temas se vuelvan visibles, ¿no? Sí, sin duda. Este es un desafío para los profes, pero también para los papás, Claro. para los que desarrollan tecnología. Estamos todos en un proceso de transición y por eso tenemos que aprender mucho unos de otros. Claro, sobre todo los padres y madres que tienen que resolver en casa, ¿qué hacen? Le cortan las horas de tablet, la fomentan, le restringen el acceso a determinado tipo de contenidos, buscan de estar con ellos navegando para ver qué pueden encontrar dentro. En fin, es todo un mar de incertidumbres porque nos tocó vivir en esta época Exacto. de cambios radicales. Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias.